Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por el concepto de la religión, pero no como un simple manual de reglas, sino como un verdadero viaje. Un viaje que, según nuestro material de análisis, nos lleva desde las preguntas más grandes y filosóficas hasta el corazón mismo de una relación personal. Y para arrancar, vamos directo a la pregunta fundamental que nos plantea el texto. ¿Qué significa realmente la palabra religión? Es el punto de partida de toda esta exploración, así que vamos a verla de cerca. Fíjense qué interesante. La propia palabra ya nos da unas pistas increíbles. Autores como Lactancio o San Agustín, que son citados en las fuentes, nos dicen que religión podría venir de dos raíces latinas. Por un lado, religare, que es como volver a atar, a unir algo que se había roto. Y por otro, religere, que tiene que ver con volver a elegir, con preferir a Dios por sobre todo lo demás. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? A que la religión, en su esencia, no es tanto un sistema, sino una actitud. Es la decisión consciente de una persona de querer volver a esa unión. Es una respuesta, algo activo, no simplemente algo que se hereda y ya. Claro, y esto es pura lógica. Para tener una actitud hacia Dios, el primerísimo paso es aceptar que Dios existe. El material de origen lo pone como el cimiento de todo. No se puede empezar un viaje si no se cree que hay un destino al cual llegar, ¿verdad? Y aquí es donde la razón entra a jugar un papel protagónico. La idea no es dar un salto a ciegas. De hecho, Santo Tomás de Aquino propuso 5 caminos, 5 vías puramente racionales para demostrar que la existencia de Dios es una conclusión lógica. A ver, la primera vía es muy intuitiva. Miramos a nuestro alrededor y vemos movimiento por todas partes. Pero nada se mueve solo, ¿cierto? Algo lo tuvo que mover. Y a eso, algo más. ¿Y si seguimos la cadena hacia atrás, hasta el infinito? Lógicamente, no tiene sentido. Tiene que haber una fuente original, un primer motor que inició todo el movimiento. La segunda vía es muy parecida. Todo lo que existe, existe por una causa. Como dice la fuente, es como encontrar un reloj. Uno asume que hubo un relojero. Bueno, el universo, con toda su increíble complejidad, es un efecto gigantesco que nos hace pensar. Tiene que haber una causa primera, un creador. Y el propio autor lo resume de forma magistral. Esta causa primera, este motor inmóvil, es a lo que todos, dice Aquino, le dan el nombre de Dios. La razón nos lleva hasta esa puerta. Ok, perfecto. La razón nos deja frente a un creador. Pero, un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿De una energía impersonal, una fuerza cósmica? ¿O estamos hablando de algo o de alguien con quien se puede tener una relación? Según el material de origen, la respuesta es clara. Se trata de un ser personal. Y personal aquí significa que posee las cualidades que asociamos con una persona. Inteligencia para conocer, voluntad para actuar, solo que en un grado infinito. No es una fuerza ciega, es una mente y una voluntad supremas. Y es aquí donde el viaje da un giro fundamental. Pasamos de la filosofía a la teología, porque la idea es que este Dios personal no se queda callado, no se mantiene distante. Al contrario, Él toma la iniciativa y se comunica. Es lo que se conoce como la revelación divina. Y esto no es solo una teoría. La fuente nos lo ancla en un momento y un lugar concretos, como vemos aquí en Siquem. La religión, entendida como relación, nace justo ahí, en el momento en que Dios se comunica y el ser humano, como Abraham, responde. Es un diálogo. Esto nos lleva, inevitablemente, al otro lado de la conversación. Si Dios habla, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se recibe ese mensaje? Porque las respuestas, como vamos a ver, pueden ser radicalmente distintas. Y para ilustrar estas diferentes formas de responder, el texto se apoya en una de las historias más conocidas y potentes de Jesús, la parábola del sembrador. Es casi como un mapa de los distintos tipos de corazones humanos. Desglosemos esto. El camino es la indiferencia total. La palabra ni siquiera llega a entrar. El terreno pedregoso representa ese entusiasmo inicial que, ¡puf!, se apaga con la primera dificultad. Luego, los espinos. Esas son las distracciones, el materialismo, las preocupaciones del día a día que ahogan cualquier crecimiento.
Y finalmente, la tierra buena, el corazón generoso, abierto, que no solo recibe la palabra, sino que la hace dar fruto. La gran pregunta entonces es, ¿cómo podemos volvernos tierra buena? ¿Es posible cultivar ese terreno interior? El material de origen no solo da el diagnóstico, sino que también propone un camino práctico para lograrlo. Y aquí están los 4 pasos, que son una secuencia lógica. Primero, conocer, porque no se puede amar lo que no se conoce. Segundo, creer, una convicción real y profunda. Tercero, aceptar ese plan de Dios con humildad. Y cuarto, cooperar, es decir, poner manos a la obra y vivir esa fe. Ojo, y este es un punto clave. Todo este proceso de 4 pasos no tiene como meta final el dominar una filosofía o cumplir una lista de reglas morales a la perfección. El objetivo es algo mucho, mucho más profundo. Es facilitar un encuentro. Esta cita del Papa Benedicto XVI, que destaca la fuente, lo resume de una forma increíble. Ser cristiano no nace de una idea brillante, sino del encuentro con un evento, con una persona viva, Jesucristo. Y claro, un encuentro así lo cambia todo. Cristo pasa a ser el centro de gravedad de la vida, se convierte en el norte de la búsqueda, el ancla de la fe, la luz de los pensamientos y el motor del amor. Todo empieza a girar en torno a Él. Este pasaje bíblico que cita el material refuerza esa idea de centralidad. Desde la perspectiva cristiana, Jesús no es una opción entre muchas, se presenta como el camino para lograr esa reunión, ese religare con Dios del que hablábamos al puro principio. Y con esto cerramos el círculo. Todo el recorrido que hemos hecho, desde las pruebas racionales de Aquino hasta el encuentro personal con Cristo, aterriza en 2 conceptos que son el título de la lección que analizamos: vida y amor. Y esta es la máxima expresión de esa vida y ese amor. El famoso mandamiento de amar a Dios con todo y al prójimo como a uno mismo. Según el texto, esta es la síntesis de toda la religión cristiana. ¿No hay más? Y para terminar, el material nos deja esta pregunta. Una pregunta que ya no es teórica, sino muy personal, y que nos invita a mirar hacia adentro. Después de todo este análisis, la cuestión es, según la parábola del sembrador, ¿qué tipo de terreno es el propio corazón?